Hola niños, bienvenidos a una nueva clase con el profe Pablo. El día de hoy vamos a trabajar en ciencias naturales y el tema que vamos a trabajar hoy se llama los estados de la materia y los estados del agua. En nuestra guía inicialmente hay una lectura que nos explican cuáles son los estados de la materia y del agua, pero lo primero que tenemos que entender es que la materia es todo lo que nos rodea, niños. Tanto los seres vivos como los seres no vivos son materia. De hecho, incluso hasta a veces elementos que no vemos, como algunos gases, también son materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, todo lo que hace parte de la naturaleza. Y esta materia puede tener tres estados, que son sólido, líquido y gaseoso. El único elemento de la naturaleza que puede tener estos tres estados es el agua. Por eso la vamos a tomar como ejemplo. Los otros elementos pueden estar en uno o dos estados nomás. Por ejemplo, el agua cuando está en estado sólido es cuando el agua está como el hielo, se endurece como el hielo por el frío. Cuando el agua está en estado líquido es cuando es el agua como la conocemos normalmente, cuando abrimos una llave, cuando la bebemos o cuando llueve o vemos un río o el mar, es el agua en estado líquido. Y el agua en estado gaseoso es cuando el agua se evapora y se convierte en nubes. Pero para que entendamos mejor esta explicación, vamos a prestar mucha atención a lo que les voy a mostrar a continuación. Muy bien niños, como les acabo de mencionar, el único elemento de la naturaleza que puede tener los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, es el agua. Vamos a empezar por el estado sólido. El estado sólido del agua es cuando el agua es hielo. Miremos los cubos de hielo. Esos cubos son los que sacamos del congelador de la nevera cuando necesitamos enfriar algunas bebidas o algunas cosas. También tenemos un muñeco de nieve, que lo vemos en la época navideña, porque en muchas partes del mundo en la época navideña cae nieve, así como tenemos allí también el arbolito de Navidad y al lado mucha nieve cayendo. Esta nieve es un hielo muy diminuto, pero ese hielo es agua en estado sólido. Y también tenemos abajo de los cubos de hielo un iglú. Así es, un iglú es una casa en las partes donde hace mucho frío, donde hay mucha nieve en nuestro planeta. Un iglú es una casa hecha de hielo y allí se refugian las personas en estos lugares fríos. Y ese hielo es agua en estado sólido. Entonces tenemos que entender, el estado sólido del agua es cuando el agua es convertida en hielo por el frío. El frío hace que el agua se convierta en hielo y esta la convierte en estado sólido. Hay otros elementos en estado sólido, pero que simplemente mantienen ese estado. Por ejemplo, la madera es estado sólido. El hierro, con el que hacen las puntillas, los tornillos y muchas otras cosas más. El carbón es un elemento de la naturaleza en estado sólido y los diamantes o las piedras finas que también salen de la naturaleza son elementos en estado sólido. La característica de estos elementos en estado sólido es que son rígidos, que tienen una forma particular y que son duros. El estado líquido del agua. Observemos el estado líquido del agua. Es como conocemos el agua normalmente. Cuando sacamos agua de una botella para beber, cuando vemos el mar, cuando vemos un río o simplemente cuando llueve, tenemos el agua en estado líquido. Digamos que es el estado natural del agua, el estado líquido. Y tenemos otros elementos en estado líquido, como lo son el zumo de limón o algunos líquidos que salen de otros elementos de la naturaleza, como la savia de las plantas. Tenemos el vino, que también está en estado líquido, el aceite y la leche. La característica de estos elementos, como el agua y estos que estamos viendo en este momento, que están en estado líquido, es que son elementos que fluyen, que no los podemos coger con nuestras manos y que toman la forma de los objetos o recipientes en los que se encuentran. Esa es la característica de los elementos en estado líquido. Y por último tenemos el agua en estado gaseoso. El agua en estado gaseoso es cuando el agua se evapora. Por ejemplo, cuando nuestras mamás colocan a hervir el agua en una olla, que la ponen a calentar a altas temperaturas, la dejan mucho rato
en la estufa con una llama alta y el agua empieza a hervir y empieza a salir un humo. Ese humo es el agua. Así es, niños, ese humo que empieza a salir es agua, pero es agua en estado gaseoso y ese proceso se llama evaporación. El agua se evapora, así como lo estamos viendo en esa piscina en la parte de abajo. Esa piscina muy probablemente se está evaporando por el sol. Cuando sale el sol y el sol calienta a altas temperaturas o por largo tiempo el agua empieza a evaporarse. Lo podemos ver también cuando llueve. Cuando llueve y el agua cae sobre las calles y luego cae el sol hace que esa agua se evapore. Y esta agua evaporada, que sale en forma de humo, de vapor, va hacia ¿dónde? Hacia la atmósfera y se convierte en lo que vemos nosotros en el cielo y lo que llamamos las nubes. Todas las nubes que vemos en el cielo, niños, son agua. Así es. Las nubes son agua y son agua en estado gaseoso. Hay otros elementos en estado gaseoso. Por ejemplo, ustedes han visto, niños, los globos de helio. Esos globos que cuando los inflan y los soltamos se van al cielo. El helio es un gas con el que se inflan estos globos para poder que floten, para poder que suban. Y el helio está en estado gaseoso, es un gas. O también tenemos el monóxido de carbono o el famoso humo de los carros que sueltan los carros, las motos, los buses cuando vamos por la calle. Eso se llama monóxido de carbono, que es un gas en estado gaseoso, pero es un gas muy nocivo para la salud y para el medio ambiente, pero también está en estado gaseoso. Muy bien, niños, el agua, como les dije al principio, es el único elemento que puede estar en los tres estados: en el estado sólido como el hielo, en el líquido como lo conocemos normalmente al agua que fluye, y en estado gaseoso como en las nubes, cuando el agua está convertida en nubes. ¿Cómo pasa esto? Cuando el agua está en estado líquido y se hierve o se calienta a altas temperaturas, se evapora y se convierte en nubes. Cuando las nubes se juntan, se produce la lluvia y la lluvia hace que el agua se convierta en estado líquido. Este proceso de condensación, que es cuando las nubes se juntan y llueve, las nubes se vuelven a convertir en agua en estado líquido. También cuando el agua en estado líquido se enfría, se convierte en hielo. Cuando el agua la metemos en un congelador, se convierte en cubitos de hielo. Y cuando este hielo se deja de derretir o se calienta, vuelve a convertirse el agua en estado líquido. Entonces, por eso es el único elemento de la naturaleza que puede tener los tres estados. Ahora sí, niños, con esta explicación podemos ir a resolver las actividades de nuestra guía. Muy bien, niños, después de haber visto la explicación anterior, recuerden que esta lectura la deben también hacer en sus casas con sus padres. Luego de realizar esta pequeña lectura de la guía, vamos a ver un video en los recursos que se llama Los estados de la materia y sus cambios. Allí nos explican mucho mejor cómo son los cambios de la materia, en especial del agua, y cómo hace que pueda estar en esos tres estados. Es del canal que nos ha servido mucho para todas nuestras clases, que se llama Happy Learning, y podemos encontrarlo en YouTube así con este nombre, Los estados de la materia y sus cambios, o en este link de la guía, o al final de la descripción de este video también les dejo el link. Es muy importante que lo vean. Es un video muy corto de 3 minuticos, pero que nos sirve para entender mejor los cambios de la materia en sus tres estados. La primera actividad. En esta primera actividad lo primero que debemos hacer es, en la parte izquierda, unir cada estado con el nombre. Por ejemplo, el número 1 dice sólido. ¿Cuál será el estado sólido de estos tres? Los cubos de hielo. Entonces lo unimos con una línea. Y ustedes deben unir los otros dos. Y en la parte derecha, en el barco, hay un elemento que no hace parte de los estados del agua. Tenemos que encerrar ese elemento. Y luego debemos colorear bien bonita toda la imagen. En la actividad número 2 dice sólido, líquido o gaseoso. Observa en qué estado se encuentra el agua en cada dibujo y en el círculo de cada imagen escribe
S si está en estado sólido, L si está en estado líquido o la G si está en estado gaseoso. Por ejemplo, hay una niña regando unas plantas con agua. ¿Esa agua en qué estado está? ¿Será que está en estado sólido? ¿Será que la niña le está echando hielo a las plantas? ¿Será que está en estado gaseoso? ¿Será que la niña le está echando nubes o vapor a las plantas? No, está en estado líquido. ¿Será que la niña le está echando agua en el estado líquido normal como conocemos el agua? Claro, el agua está en estado líquido. Entonces allí en este circulito donde está la niña echando agua a las plantas en estado líquido, colocamos una L porque el agua está en estado líquido y líquido se escribe con L. Vamos a hacer el segundo ejemplo para que ustedes hagan el resto. Acá al lado de la niña hay un iglú y recuerden la explicación que vimos ahora. El iglú es una casa que está hecha de hielo, muy bien. ¿Y el hielo en qué es el agua en qué estado? En estado sólido, muy bien, en estado sólido. Entonces acá en el circulito del iglú colocamos la S de sólido, porque sólido se escribe con S y el iglú está hecho de hielo, que es el agua en estado sólido, por eso colocamos la S. Y ustedes van a hacer lo mismo con las demás imágenes. Van a mirar el agua en qué estado está y le colocan S si está en estado sólido, L si está en estado líquido y G si está en estado gaseoso. Y por último, la actividad 3 dice: consulta, dibuja y escribe con ayuda de tus padres el nombre de 3 elementos en cada recuadro según el estado que sea diferente al agua. Recuerden que ahorita vimos también en la explicación los elementos diferentes al agua que también pueden estar en estado sólido, líquido y gaseoso. Les voy a dar una pistica. ¿Se acuerdan de la madera? ¿La madera en qué estado está? Entonces vamos a colocar en los recuadros elementos diferentes al agua, que ya no sean el agua, que estén en estado sólido, líquido, gaseoso. Los dibujamos y colocamos el nombre en la parte de abajo. Y por último, después hay una preguntita que dice: ¿en qué estado se encuentra el agua en muchas partes del mundo en la época navideña? Recuerden que ahorita se los dije, lo van a responder allí. Y esa es toda nuestra guía de ciencias naturales de hoy, niños. Espero que hayamos entendido muy bien qué son los estados de la materia, que son 3, sólido, líquido y gaseoso, que el único elemento de la naturaleza que puede estar en esos 3 estados es el agua, y que hay otros elementos que están en esos estados pero pueden estar solamente en 1 o 2 estados, que son sólido, líquido y gaseoso, y cómo el agua se puede convertir en esos 3 estados. Líquida es el agua como la conocemos, se puede convertir en sólida, en hielo cuando la enfriamos, o se puede convertir en gaseoso cuando la evaporamos y la calentamos, y también el gaseoso se puede convertir otra vez a líquido cuando llueve, y el hielo se puede convertir otra vez a líquido cuando el hielo se derrite. Eso es lo que necesito que aprendamos en esta guía, niños. Espero que se diviertan mucho haciendo esta guía, que aprendan mucho y nos vemos en una próxima clase con el profe Pablo. Chao.